Buen día. En este video y en esta ocasión vamos a hablar sobre las fórmulas financieras de gradiente. Ya en videos anteriores habíamos hablado sobre las fórmulas de pago único y también habíamos hablado sobre las fórmulas de pago uniforme. El pago uniforme es cuando todos los pagos son iguales. En este caso, las fórmulas de gradiente, los pagos no son iguales. Los pagos se van incrementando a medida que transcurren las cuotas o van disminuyendo. Entonces los pagos no son uniformes y a estas fórmulas de gradiente también se les llama fórmulas aritméticas. En la parte derecha tenemos la representación gráfica de este ejercicio 6 que estamos planteando, donde se pregunta por el valor presente de esta máquina. Si se sabe que la primera cuota fue de 10, la segunda de 12, 14, 16, 18 y 20. Cada cuota va incrementando en 2. Ese incremento de 2 en cada cuota se le llama gradiente. La tasa de interés que aplica para cada periodo, que en este caso los periodos son meses, es del 2%. La primera cuota se nota como A, la segunda cuota A más el gradiente, la tercera A más 2 veces el gradiente, A más 3 veces el gradiente, y la cuota 6, que sería la última en este caso, se nota como A más 5 veces el gradiente. Observen que el coeficiente del gradiente es inferior en 1 al periodo de tiempo a cual corresponde. Esta cuota corresponde al periodo 6, entonces es A más 5 veces el gradiente. La última cuota siempre será A más n menos 1 veces el gradiente. Este n menos 1 sería 6 menos 1, 5. Estos problemas de gradiente generalmente se combinan con problemas de serie uniforme. Nosotros tenemos planteado un problema en el que la cuota más pequeña es 10 y esa cuota está contenida en todas las demás cuotas. Entonces esa cuota la más pequeña se convierte en una cuota uniforme. Ya en un video anterior habíamos hablado sobre las fórmulas de pago uniforme y el triángulo que estoy mostrando corresponde al gradiente. Entonces lo verde corresponde a un pago uniforme y el triángulo corresponde a un gradiente, que es el que indica los incrementos. Por tanto, para poder calcular el valor presente de estas cuotas que tenemos acá, necesitamos calcular el valor presente de la cuota uniforme, que sería P de A, y el valor presente del triángulo, que serían los incrementos, y sería P de G. Este P de A ya lo vimos en las fórmulas de pago uniforme y este P de G es el que está escrito acá en la fila 110. Entonces dentro de las fórmulas de gradiente tenemos la del valor presente en función del gradiente, del interés, tasa de interés y de los periodos de tiempo. De esta fórmula anterior podemos despejar el gradiente. También tenemos la fórmula que relaciona el futuro con el gradiente, donde interviene también la tasa de interés y los periodos de tiempo. De esta fórmula anterior despejamos el gradiente y acá tenemos la fórmula que relaciona una cuota uniforme o igual, que en Excel la llamamos pago, con el gradiente, la tasa de interés y los periodos de tiempo, y de la fórmula anterior despejamos G. Acá escribimos las mismas fórmulas en una sola línea. A veces se facilita la programación teniendo las fórmulas de esta manera. Voy a borrar esta información que se me olvidó borrarla y vamos a resolver el problema ya conociendo que las fórmulas de gradiente
son aquellas en las cuales la cuota va aumentando de manera uniforme. Porque el aumento siempre es de 2, de 10 pasa a 12, 14, 16, 18 y 20. Ese incremento se le llama gradiente, o sea que el gradiente es 2 y siempre se utiliza para incrementar uniformemente la cuota siguiente. Dice, una empresa desea saber el valor presente de una máquina a pagar si las cuotas son 10, entonces la primera cuota es 10, la segunda será 12, la otra será 14, la otra será 16, la otra será 18 y la otra será 20. Esta primera cuota 10 la tengo representada acá y se convierte en una cuota uniforme porque está contenida en todas las demás, y con esa cuota uniforme es que vamos a calcular PDA. Luego, a partir de la cuota 2 vienen los incrementos hasta la cuota 6 que dan origen al triángulo, y con ese triángulo es que vamos a calcular P de G. Entonces el gradiente es el incremento de las cuotas. Aquí vemos que ese gradiente es de 2, el número de periodos es de 6 y la tasa de interés es del 2%. El PDA lo calculamos con esta fórmula, que es una fórmula de pago uniforme, ya las explicamos en un video anterior. Esa fórmula está acá, corresponde a pago uniforme. Esta es la fórmula de gradiente que correspondería a esta fórmula que está programada o está escrita mejor en las celdas 110 y 111. Programamos estas fórmulas. Es importante anotar que las fórmulas de pago uniforme todas se encuentran dentro de las funciones de Excel, pero las fórmulas de gradiente no las encontramos dentro de las funciones de Excel. Entonces, a pesar de que esta está dentro de las funciones de Excel, la vamos a programar normalmente. Acá tenemos las respuestas para el control. Entonces, esto será igual al valor de A, que sería la primera cuota, 10 multiplicado por, abro paréntesis, 2 veces 1 más la tasa de interés, vamos acá, cierro paréntesis, al 94, elevo al número de periodos, que sería 6 menos 1, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 2 veces 1 más la tasa de interés, que sería el 2%, cierro paréntesis, al 94 para elevar al número de periodos, y finalmente va todo eso multiplicado por i, y cierro paréntesis, y ya terminé de programar la fórmula. Luego la respuesta es 56.01 con más decimales. Eso equivaldría a este PDA. Ahora vamos a calcular el PDG aplicando esta fórmula, que ya la tengo escrita acá por facilidad para programarla. Entonces en este caso sería igual al gradiente, que es el incremento entre las cuotas, sería 2, y ese gradiente va multiplicado por, abro paréntesis, 2 veces 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, al 94 para elevar al número de periodos, menos 1 menos n por i, sería n multiplicado por i, cierro paréntesis, dividido todo eso entre, abro paréntesis, 2 veces 1 más la tasa de interés, que es el 2%, cierro paréntesis, al 94 elevado a la n, y todo va multiplicado por i cuadrado, al 94 para elevar el i al cuadrado, y cierro paréntesis, enter, y entonces tenemos el presente del gradiente.
Entonces este presente de A sería el valor presente que representa las cuotas uniformes que están señaladas por verde, y el P de G sería el presente del triángulo expresado en un solo valor presente que le llamamos P de G. Y ahora la respuesta de esto es sumar el P de A más el P de G. Bueno, acá se me taparon los valores, para que no se me tapen coloco el cursor acá, doy clic en la barra de fórmulas y luego sí le digo igual y tomo este valor más este valor, y entonces ya obtengo el presente de la máquina. Entonces el presente de la máquina sería 83.37. estamos trabajando en millones de pesos, la respuesta se daría en millones de pesos. Entonces acabamos de hablar nosotros de un gradiente creciente, pero los gradientes también pueden ser decrecientes, y la diferencia es que cuando el gradiente es creciente, la cuota más pequeña es la que se convierte en cuota uniforme, y cuando el gradiente es decreciente, la primera cuota es la más grande y es la que se convierte en cuota uniforme, dando lugar a toda la zona que está en color amarillo, pero la que necesitamos es la que está por debajo de la línea diagonal descendente azul. Y para poder calcular eso, entonces calculamos la cuota uniforme de toda la franja amarilla y a esa le restamos el valor del triángulo, de tal manera que aquí el P de A sería la cuota, la 20 sería la cuota más grande, y con ese calculo el P de A y luego calculo el P de G, que sería el triángulo, y se lo resto. Por eso acá el resultado del presente total era P de A más P de G. En cambio acá el resultado es P de A menos P de G, pero acá era la cuota más pequeña, A era la cuota más pequeña y acá A es la cuota más grande, y las fórmulas son iguales, lo único que cambia es el signo. Entonces, para resolver este problema, pues tenemos la cuota A. Dice: una empresa desea saber el valor presente de una máquina a pagar si las cuotas son 20, 18. Entonces la primera cuota, que es la más grande, que sería esta que estamos representando acá, 20, 18, 16, 14, 12 y 10. Esas serían las cuotas. El gradiente es la cantidad que va disminuyendo, en este caso cada cuota, que serían 2. N serían los periodos de tiempo, que es 6, y la tasa de interés es del 2%. Este PDA es este mismo PDA que utilizamos en el problema anterior, y este PDG es el mismo PDG que utilizamos en el periodo anterior, en el problema anterior, solo que acá el resultado era PDA más PDG y aquí el resultado es PDA menos PDG. Acá A era la cuota más pequeña, acá A es la cuota más grande. Entonces aplicamos la fórmula, tomamos la cuota A multiplicada por, abrimos paréntesis, 2 veces 1 más la tasa de interés, que es del 2%, cierro paréntesis, al 94 para elevar a la n, que son los periodos de tiempo, menos 1, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 2 veces 1 más la tasa de interés, que es el 2%, cierro paréntesis, al 94 para elevar a los periodos de tiempo, y todo eso lo multiplico por i, y de esta manera, bueno, parece que tenemos aquí algún error en la fórmula. Vamos a ver si nos hace la corrección solo, y si no lo volvemos a programar. Si nos hizo la corrección solo, lo que quiere decir de pronto que el error no era grave, de pronto fue la programación que me faltó, algún paréntesis, pero pues para que no queden dudas, mejor la volvemos a programar. Entonces la voy a borrar y la vamos a programar nuevamente.
Entonces vamos a ser más cuidadosos. Tomamos el valor de A, que es 20, multiplicado por, abrimos paréntesis 2 veces, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, al 94 para elevar a la n, y n son los periodos de tiempo, menos 1, cerramos paréntesis, ya cerramos paréntesis, y todo eso va dividido entre, abrimos paréntesis 2 veces, 1 más la tasa de interés, que es del 2%, cerramos paréntesis, al 94, elevamos a la n, que son 6 periodos de tiempo, y todo esto lo multiplicamos por i y cerramos paréntesis. Espero que ahora sí dé correcto. Perfecto, ahora sí dio correcto. Y ahora vamos a calcular el P de G, que es el correspondiente a este triangulito amarillito. Este P de A que acabamos de calcular representa toda el área amarilla, y a esa área amarilla tenemos que descontarle el triangulito que esté por encima para que nos quede lo que necesitamos, que es lo que está por debajo de esta línea diagonal azul. Entonces el P de G será el triángulo, y por eso le restamos el P de G, porque con el triángulo obtenemos el P de G. Entonces calculamos el P de G, y eso será igual al gradiente. Bueno, acá es importante de pronto arreglar esto en estas fórmulas, porque acá es por, ¿no? Hay que colocarle los operadores matemáticos, y acá también es por. Hay que colocar esos operadores matemáticos, y si no, pues podemos cometer errores. Igual al gradiente, que es 2 multiplicado por, abro paréntesis y vuelvo y abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es del 2%, cierro paréntesis, al 94 elevado a la 6 menos 1 menos n multiplicado por i, cerramos paréntesis, y todo eso va dividido entre, abrimos paréntesis y volvemos y abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés, que es el 2%, cerramos paréntesis, al 94 para elevar a la n, y todo esto multiplicado por i elevado al cuadrado, al 94 para elevar al cuadrado, y cerramos paréntesis y damos enter, y entonces ya tenemos la respuesta, ya tenemos el P de A y el P de G. Entonces el presente total, que corresponde al valor presente de la máquina, sería P de A menos P de G. Entonces sería 112 menos 27. Entonces el valor de la máquina en ese caso es de 84.66. Como estamos trabajando en millones, sería 84.668.358.06. entonces esto corresponde pues al gradiente decreciente. En este gradiente recordemos que la primera cuota es la más grande, mientras que en el creciente es la más pequeña. La segunda cuota aquí era A más G, acá es A menos G, A menos 2G, A menos 3G, y el coeficiente del G es una unidad menor al periodo de tiempo en que corresponde. Este es el periodo de tiempo 6, el coeficiente es 5. Finalmente tenemos otro problema que lo vamos a leer. Dice: calcular el presente total de una máquina cuyo costo inicial es de 20 millones. Entonces la máquina cuesta 20 millones de pesos.
su vida útil es 5 años, ya está la vida útil graficada acá. El costo de mantenimiento en el primer año es de 1.000.000 de pesos. La tasa de interés es del 15%, el valor de salvamento es de 2 millones y el mantenimiento aumenta en 0.5 millones. Ese sería el gradiente. Entonces se trata de una máquina que vale 20 millones de pesos. Se le hace un mantenimiento aquí estamos trabajando, estamos trabajando en años, sí, estamos trabajando en años. El mantenimiento aumenta de un año al otro en 1 millón y la tasa de interés es del 15%. El valor de salvamento es lo que podemos recuperar del costo inicial de la máquina al final de su vida útil. Podríamos decir que la podemos vender como chatarra y por eso recogemos 2 millones de pesos. Eso se llama valor de salvamento. Y también sabemos que la cuota va aumentando en 0.5 millones. Si la primera cuota que se pagó es de 1 millón, entonces acá tenemos 1 millón. La segunda aumenta a 1.5 millones, 2 millones, 2.5 millones y 3 millones. El valor de salvamento se recoge aquí al final. Ese valor de salvamento es de 2 millones de pesos y ese valor de salvamento tiene un signo contrario a el signo de los egresos. Recuerden que ingresos y egresos se diferencian por el signo positivo. Entonces acá yo creo que sería conveniente recomponer este diagrama, porque en este diagrama el desembolso de la plata es una salida y los costos de mantenimiento también son salidas, luego deben de tener el mismo sentido. Entonces este valor presente lo podríamos dibujar más bien hacia arriba, formato celdas, borde, le colocamos la línea y ese sería el valor presente. Entonces esto lo podemos copiar, lo podemos cortar de acá y lo podemos pegar más bien por aquí en esta partecita de acá, y acá podemos borrar este valor presente, formato celdas, borramos el valor presente. Entonces ahora sí, esto lo que dibujé hacia arriba estaría representando salidas de dinero. Y el valor de salvamento es un valor que tiene signo contrario, porque esa es una entrada. Entonces este valor de salvamento va hacia abajo, tiene signo contrario y más bien lo graficaríamos acá, y estos 2 millones de pesos corresponderían a ese valor de salvamento. Lo cortamos y lo pegamos acá, y ese sí sería el gráfico correcto. El desembolso de dinero de la máquina, lo que vale el mantenimiento y el valor de salvamento al final, que está graficado hacia abajo. Cambiémosle de color para diferenciar ese valor de salvamento. Listo, le colocamos color rojito y ya quedó el valor de salvamento graficado hacia abajo. Entonces lo que nos permiten es calcular el valor presente total de la máquina, incluyendo su costo de mantenimiento y su valor de salvamento. Este tipo de problemas pues es muy común para seleccionar mejor alternativa en la compra de máquinas. Podemos tener
los mismos datos con otra máquina y calculamos el valor presente total de las dos máquinas, y el que tenga menor valor presente total, esa será la mejor alternativa. Entonces se trata acá de hallar el valor presente total, y ese valor presente total incluye el costo de la máquina, el mantenimiento, pero este mantenimiento se descompone en una cuota uniforme que sería PDA más PDG, que sería el triángulo, menos el valor de salvamento, porque tiene dirección contraria a la flecha que puede tener el valor presente y que puede tener el mantenimiento de la máquina. Entonces este valor de salvamento, bueno, acá ya están los datos llenos. El costo de la máquina fue de 20 millones de pesos, el número de años son 5 años, la tasa de interés nos dice acá que es el 15%, el valor de salvamento nos dice que es 2 millones y el gradiente vale 0.5 millones. Entonces pasamos el valor presente de la máquina, ese está en valor presente, luego no hay que hacerle nada. Hallamos el presente de la cuota uniforme, que es la de color verde, para luego sumarla con la cuota del PDG. La cuota verde nos da el PDA más el PDG, que sería el triángulo, y a eso le restamos el valor de salvamento en valor presente, porque acá estamos trabajando en valor presente. Entonces hallamos el valor presente de la cuota uniforme. Esta fórmula las vimos ya en un video anterior. Entonces tomamos el valor de A, que es 20, lo multiplicamos por, abrimos paréntesis, 2 veces 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a la n al 94, elevado a la n, que en este caso serían 5 años, menos 1, cerramos paréntesis, y dividido, abrimos paréntesis, 2 veces 1 más la tasa de interés, que es del 15%, cerramos paréntesis, al 94, elevado a la n, que son 5 años, y todo eso multiplicado por la tasa de interés, que es del 15, cerramos, enter, y entonces, bueno, parece que cometimos algún error. Entonces vamos a calcular de nuevo el presente de la cuota. Entonces igual a PDA, que es 20, por, abrimos paréntesis, volvemos y abrimos paréntesis, 1 más la tasa, que es 15%, cerramos paréntesis, elevamos a la n al 94, 5 años menos 1, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis 2 veces 1 más la tasa, que es del 15, cerramos paréntesis, al 94, elevado a la n, que es 5, y todo eso lo multiplicamos por la tasa, que es 15, cerramos paréntesis, enter. Bueno, creo que nos estamos equivocando en la fórmula. Vamos a revisar a ver qué es lo que está pasando para hacer las correcciones pertinentes del caso. Voy a detener un momentico el video mientras reviso la fórmula. Bueno, ya revisamos la fórmula está bien programada. Lo que sucede es que estamos tomando equivocadamente el valor de A. El valor de A es la primera cuota, que es 1 millón, y yo estoy tomando 20 millones de pesos. Es por eso estoy tomando la celda de 162, estaba tomando los 20 millones de pesos. A ver, lo que debemos tomar en realidad
es el millón de pesos, este valor, y ahora sí nos da 3.35. Para mayor claridad y que no queden dudas, borro y lo volvemos a programar. Este es el valor presente de la máquina y no se trata del valor presente de la máquina, está en valor presente y no hay que hacerle nada, simplemente hay que sumarlo aquí en la fórmula, y estamos calculando este PDA con esta fórmula, y ahí estaba tomando yo como A 20 millones de pesos cuando el A es la primera cuota y la primera cuota es 1 millón. Ahí estaba el error. Entonces ahora sí voy a programar la fórmula bien. Tomo el valor de A, que es 1 millón de pesos, lo multiplico por, abro paréntesis 2 veces 1 más la tasa de interés, que es del 15%, cerramos paréntesis, al 94 elevado a la n, que son 5 años, menos 1, cerramos paréntesis, y todo eso va dividido entre, abrimos paréntesis 2 veces 1 más la tasa, que es 15%, cerramos paréntesis, al 94 elevado a la n, y todo eso multiplicado por i. Espero que ahora sí me haya quedado bien. 3.35, perfecto. Y ahora calculamos el P de gradiente. Recuerden que este PDA es la franjita verde que representa una cuota uniforme, y el PG representa el triángulo de los incrementos, y se calcula con esta fórmula, que es esta misma fórmula que aparece acá. Entonces esto será igual al gradiente. El gradiente es 0.5 millones por, abrimos paréntesis 2 veces 1 más la tasa de interés, que es del 15%, cerramos paréntesis, al 94 elevado a las 5 menos 1 menos n, que es 5 multiplicado por i, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis 2 veces 1 más i, que es el 15%, cerramos paréntesis, al 94 elevado a la n, que son 5 años, por el i cuadrado, y elevado al cuadrado al 94 para elevarlo al cuadrado, cierro paréntesis, enter, 289, y este es el valor de la máquina en cero. Este es el valor presente del mantenimiento uniforme, que es la franja verde, en cero. Este es el presente del triángulo en cero, y ahora vamos a hallar el valor de salvamento, que está en 5. Debemos hallar su valor presente en 0. Para esto utilizamos la fórmula de pago único, y esa fórmula de pago único dice que se toma el valor futuro, que en este caso sería el valor de salvamento, dividido entre 1 más i a la n. Entonces sería igual al valor de salvamento, que sería un valor futuro dividido entre, abro paréntesis, 1 más i, cierro paréntesis, al 94 elevado a la n, enter, 0.99, y ahora sí aplicamos esta fórmula. Presente total igual al presente de la máquina más el PDA más el PDG menos el valor de salvamento. Entonces igual presente en 0 de la máquina más el presente de la cuota uniforme, que forma parte del mantenimiento, en pesos del año 0, más el valor presente de los incrementos en pesos del año 0, menos lo que se recuperó de la máquina. Entonces el valor presente total en este caso es de 25.25, que si lo expresamos en millones, a esto le podemos aumentar los decimales,
serían 25.245.373.0, más o menos. Dejemos la respuesta así como está expresada en millones. Estas son pues las fórmulas financieras de gradiente, que también se le llama series aritméticas. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi. Los espero en próximos videos donde estaremos hablando de las fórmulas financieras de serie en escalera o de series geométricas. Se diferencian porque esas son fórmulas en las cuales la cuota va creciendo, pero el aumento entre una y otra cuota va siendo mayor cada vez, no como en este caso que el incremento entre una y otra cuota es igual. Hasta pronto.